y empezó a ser el jugador que Mourinho siempre había dicho que era. Lo que Mourinho había entendido desde el principio es algo que los críticos nunca procesaron. Modric no era un jugador de estadísticas acumulativas, era un jugador de momentos decisivos. Sus números podían ser discretos durante semanas, y entonces llegaba un partido donde todo se decidía, y él era el más claro, el más sereno, el más determinante. Años después, ya retirado del Real Madrid, Mourinho lo resumió con una frase que no dejaba margen. Modric es la belleza del fútbol. Es mi orgullo, porque yo lo llevé al Real Madrid cuando nadie creía que era jugador para el Madrid. Y después de tantos años, sigue estando ahí. Me di cuenta de que era un chico que trabajaba en equipo. Era un gran profesional, una persona que lleva una vida tranquila, trabaja duro, seguro de sí mismo, pero modesto a la vez. Eso no es un elogio de cortesía. Es la descripción exacta de por qué Modric sobrevivió en el Real Madrid, cuando la mayoría de los fichajes cuestionados desaparecen. Cierra la contratación de Luka Modric, procedente del Tottenham, por 30 millones de euros. No era un fichaje de Florentino, era el berrinche de Mourinho. El problema es que el mundo del fútbol en ese momento tenía una opinión muy clara sobre Modric. Era un jugador correcto para la Premier League, pero completamente fuera de lugar en el Real Madrid. Un mediocampista desconocido intentando sobrevivir en el club más exigente del mundo. La prensa catalana creyó que era un chiste. El diario Sport publicó aquella portada que quedó en la historia. Modric, una cortina de humo, 42 millones para tapar vergüenzas. No era un análisis futbolístico, era una declaración de guerra. Y muchos estuvieron de acuerdo. Marca organizó una votación entre los aficionados. El resultado fue humillante. Modric, el peor fichaje del año del Real Madrid. Un jugador recién llegado sin tiempo para demostrar nada, ya condenado por la opinión pública. Mourinho respondió a estas críticas diciendo: «Lo único que les pido a los madridistas es que le den tiempo y paciencia a Luka Modric. Es tan bueno que el Santiago Bernabéu se enamorará de su clase». Para entender por qué Mourinho veía algo que nadie más veía, hay que entender de dónde venía Modric antes del Madrid y por qué su historia hace que las críticas sean todavía más absurdas en retrospectiva. Nació en 1985 en Zadar, en una Yugoslavia que estaba a punto de desintegrarse. Tenía 6 años cuando estalló la guerra de independencia de Croacia. Su familia huyó y vivió durante años en el hotel Kolobare de Zadar. Modric jugaba en el estacionamiento del hotel mientras las bombas caían a menos de 100 metros. Cuando empezó a probarse en canteras, los entrenadores lo rechazaban por su físico. Demasiado pequeño, demasiado delgado. No fue hasta los 16 cuando el Dinamo Zagreb le dio una oportunidad. Y desde ahí construyó paso a paso una carrera que lo llevaría al Tottenham y luego a la puerta del Real Madrid. Mourinho lo había seguido de cerca. Lo que vio en Modric no era un mediocampista convencional. Era un jugador capaz de controlar el ritmo de un partido desde cualquier posición del centro del campo, sin necesidad de ser el protagonista visible. Eso, en un equipo lleno de egos como el Real Madrid de Cristiano y Benzema, era exactamente lo que faltaba. Pero el primer semestre fue duro. Modric llegó tarde en el mercado de verano, con poca pretemporada, adaptándose a un sistema diferente y a una ciudad nueva. Sus números eran discretos. Y la prensa, que ya lo había sentenciado antes de empezar, encontró en cada partido mediocre la confirmación de lo que había dicho desde el primer día. Algunos medios llegaron a compararlo desfavorablemente con mediocampistas de segunda línea de la liga. El momento que cambió todo llegó el 5 de marzo de 2013. Champions League, octavos de final, Old Trafford. El Real Madrid perdía con un gol en propia de Sergio Ramos y necesitaba remontar contra el Manchester United de Ferguson para avanzar. Modric entró desde el banquillo al inicio de la segunda parte. Y entonces hizo algo que nadie que estuviera en ese estadio olvidó. Recibió el balón en el borde del área, lo acomodó con la zurda y lo metió en el ángulo sin que el portero pudiera moverse. Un gol que levantó al equipo, cambió el partido y clasificó al Real Madrid. No fue solo el gol, fue el partido completo. La manera en que controló el mediocampo, cómo distribuyó el juego, cómo mantuvo la calma cuando el equipo la necesitaba. Old Trafford fue el momento donde Modric dejó de ser el fichaje cuestionado. Lo que vino después del gol en Old Trafford fue una acumulación de evidencias que fue silenciando una a una todas las voces que habían dudado. Temporada tras temporada, Champions League tras Champions League, Modric se convirtió en la pieza más irreemplazable de un equipo que ganó 4 Champions en 5 años. En 2018, en el Mundial de Rusia, llevó a Croacia a la final.
Eliminó a Argentina, a Rusia, a Inglaterra. 3 partidos consecutivos decididos en la prórroga o en penales, con Modric como el mejor jugador en todos ellos. La FIFA lo eligió mejor jugador del torneo. Ese mismo año ganó el Balón de Oro, el primero en 11 años que no se lo llevaban ni Messi ni Cristiano. Cuando Mourinho fue preguntado en 2021 si había algún centrocampista comparable a Modric entre todos los que había entrenado, respondió con una sola frase: Modric ha ganado el Balón de Oro, así que no lo comparemos con nadie de este mundo. 13 temporadas en el Real Madrid, 28 títulos con el club, el jugador con más trofeos en la historia de la entidad, y al final de su etapa en el Bernabéu, la única despedida que recibió fue una ovación de pie de todo el estadio. Algo que, según quienes lo conocen, ocurría prácticamente cada vez que tocaba el balón en los últimos años. El diario Sport, Marca y los aficionados que no lo quisieron, tuvieron que observar cómo ese mismo jugador ganaba Champions League, un Balón de Oro y subcampeonatos mundiales. Modric llegara al Mundial 2026 con 40 años, en su 5ª Copa del Mundo con Croacia. El seleccionador lo convocó sin dudar, y Mourinho, desde el banquillo del Madrid, ya no necesita defender nada. El tiempo lo hizo por él hace años. José Mourinho le pidió al mundo que le diera tiempo y paciencia a Luka Modric. El mundo no quiso, y Modric se encargó de que eso ya no importara.